Amados hermanos, estamos en el mes de la Reforma Protestante. Octubre se conmemora, específicamente el 31 de octubre, conmemoramos, ¿no? Cada año que pasa, ese gran suceso que ocurrió en el 1517 cuando un monje, Martín Lutero, clavó su 95 tesis en la puerta de una catedral en Wittenberg, y damos gracias al Señor de este suceso. Y uno de los grandes pilares de la Reforma Protestante, una de las grandes doctrinas que se rescató nuevamente en la Reforma Protestante fue la sola fide. Somos plenamente justificados solo por la fe y solo por la fe en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad quiero que compartamos un fragmento de un live que realizó Edgar Pacheco, en donde nos va a recordar los principios de la justificación por la fe sola y cómo esta tiene implicaciones en nuestra vida, cómo afecta la justificación por la fe sola en nuestra vida y cómo, por el sentido contrario, aquellas personas como los católicos papistas, los ortodoxos y todos aquellos que aún siguen proclamando que la salvación es fe más obra, termina afectando su condición de vida para con Dios. Yo no creo que Pablo sea un mentiroso ortodoxo. Yo no creo que Pablo hubiera sido ortodoxo, barbón, mentiroso como estos, ni tampoco papista, porque Pablo habla en términos de certeza. ¿Eh? Ahora, fíjense nada más que siempre que hablas con un ortodoxo o hablas con un eh, católico papista, siempre quieren jugarte la cartita de que tú eres arrogante o de que tú eres pretencioso o presumido, ¿no? Pero cuando yo leo 1 Corintios 1:30, antes de leer acá el texto de 1 Corintios 15, una persona que es educada en las escrituras, que nos pueden hacer perfectos, como dice 2 Timoteo capítulo 3, o sea, son útiles para enseñar y para hacer perfecto al hombre. En 1 Corintios 1, versículo 30, yo entiendo que aunque esto me puede a mí crear jactancia, porque efectivamente yo puedo decir soy salvo, esta jactancia se puede trasladar. Si yo estoy educado por las escrituras, yo no tengo que temer a esto, porque efectivamente este es un gran regalo, como dice Romanos, no te jactes, ¿no? Porque puedo hacerlo. Efectivamente yo puedo decir, soy salvo y puede tener una raíz ahí pretenciosa y orgullosa, pero si yo soy educado correctamente en las escrituras, yo me doy cuenta de que también puede crear en mí mucha humildad. Ah, y los papistas te quieren, y los ortodoxos te quieren vender la otra parte. No, no, es orgulloso, es malo. No, no. También puede crear mucha humildad respecto al objeto de nuestra fe, que es Jesucristo, porque en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice así: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto a mí me hace dejar de verme a mí, ver a Dios. A ver, Dios, por obra de Dios, estoy yo en Cristo. ¿Y qué empieza a pasar? La Biblia, que es como una espada de doble filo, empieza a enseñarme, a redarguirme, a instruirme, a corregirme. Y empiezo yo a ver y dice, el cual se hizo para otro sabiduría de Dios y justificación. Cristo fue hecho para mí justificación y santificación y redención. Entonces, todo esto lo tienes en Cristo. Mira lo que va a suceder. Para que cuando tengas ganas de gloriarte, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en Dios. Entonces, estos ortodoxos le venden una mentira a la gente y le crean un temor a la gente y hacen exactamente lo que hacen los fariseos, que ni entran ellos ni dejan que los demás entren, jugando con la psicología de la gente de forma intuitiva. No, no, es que si dices que eres salvo, eso es orgulloso, eso es mentiroso, eso es pretencioso. Pero ¿por qué no le dicen la otra parte? Mira, todo esto que tú tienes no lo tienes por ti, ni la justificación, ni la santificación, ni la redención, ni la gracia. Todo esto lo tienes por Dios, de manera que cuando te gloríes, gloríate en el Señor Jesucristo, para que puedas decir junto con Pablo, yo tengo todo esto por basura y estoy crucificado juntamente por Cristo, por el cual todo lo tengo por basura. Entonces yo sí puedo hablar en esos términos, bendito sea el Señor. Y aquí no hay jactancia, porque Dios, que pesa los corazones, se da cuenta que yo estoy haciendo estas declaraciones en la fe de mi Señor Jesucristo, que murió y se entregó por mí, y que por esa fe yo fui sepultado, y que por esa fe yo fui resucitado, y que por esa fe yo estoy sentado en los lugares celestiales. De manera que cuando yo hablo en la fe del Hijo de Dios, yo no hablo en mis términos. Hay Muy bien, la justificación por la fe es aquella doctrina teológica que se desarrolló gracias a Dios a la Reforma Protestante. Y lo que enseña es cómo el hombre puede llegar a ser justificado, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia a nosotros los protestantes de los católicos romanos es que nosotros creemos que la justificación, es decir, lo que a mí me posiciona en buenos términos con Dios, es una declaración legal que Dios hace, ¿no? No es algo que Dios me infunde a mí, sino que es una declaración forense que Dios hace. Yo te declaro inocente. Y es por eso que nosotros, protestantes, hablamos de términos completos. Es una justificación completa. La Iglesia Católica Romana enseña lo contrario, enseña una justificación infusa, una justificación que toca mi ser y que debe moldear mi carácter, ¿no? Por eso los católicos romanos creen en la justificación post-morte y enseñan que nadie puede decir ahora de este lado de la eternidad, yo soy salvo. De eso se trata la justificación
Y esas son las dos grandes diferencias que hay de lo que está tratando ahora Edgar Pacheco. Quería explicarte esto por si no habías conocido estas diferencias de postura, es decir, que la Iglesia Católica Romana cree que nosotros somos justificados, ¿no? De una forma, por una justificación infusa. Dios tiene que obrar en mi ser, ¿no? Dios tiene que cambiar mi carácter. Por ende, eso lleva a que el feligres tiene que vivir una especie eh, de acumulación de méritos, ¿no? El feligres tiene que vivir una vida piadosa para ganar méritos, ¿no? Para seguir haciendo crecer su justificación y poder llegar al final, tener más seguridad de ser justificado. En la escritura nosotros no vemos el no absoluto, sino que vemos lo que el hermano Edgar Pacheco está enseñando, de que nosotros podemos decir, gracias a la justificación, podemos decir claramente y con plena convicción, somos salvados, completamente justificados. Esa es la justificación y solo quería hacer brevemente este corte para que lo entendamos y podamos seguir escuchando lo que el hermano Edgar Pacheco nos está comentando. Mucha más jactancia, hay mucha más arrogancia, hay mucha más pedantería, decir yo estoy haciendo estas cosas para justificarme y ser justificado. ¿Cómo te encontrarás tú delante de aquel que todas estas cosas nos dio por gracia, gratis? Y si es por gracia ya no es por obras. ¿Cómo te vas a presentar tú delante del trono de Dios diciendo, mira, yo hice esto, hice aquello? Yo me presento delante del trono de Dios desnudo. Padre Todopoderoso, yo todo lo que hice lo hice en Cristo, en las buenas obras que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo. Y cuando yo fui testigo de las buenas obras, las cumplí cabalmente. Cuando fui al supermercado y me pidieron una ayuda, yo la di. Y cuando fui testigo de que necesitaba apoyar, lo hice. Porque fui movido a misericordia por el Espíritu Santo que pulula en mi corazón, que tú me entregaste como las arras de nuestra herencia, Efesios capítulo 1. Entonces, ¿dónde hay más orgullo? ¿Dónde hay más orgullo? En una persona que dice, soy salvo por la gracia de Jesucristo y me glorío en el Señor Jesucristo, que por Él estoy sentado en los lugares celestiales, en Él y por Él y para Él. O en una persona que dice, yo estoy haciendo esto para justificarme, yo no soy salvo porque necesito hacer esto y esto y esto. ¿Dónde hay más arrogancia? Dígame usted. Entonces, una persona, un protestante que es educado en la bendita palabra de Dios y que examina las escrituras lo van a hacer humilde, no arrogante. Las escrituras te hacen humilde. ¿Cuándo un protestante va a decir o se va a presentar delante del trono de Dios diciendo que él hizo algo? Todo lo contrario. Un protestante, mientras más escudriña las escrituras, más humilde se vuelve. Lo que pasa es que estas personas confunden humildad con falsa piedad. Estos orgullosos se venden falsa piedad. O sea, estos tíos te dicen, yo soy más piadoso, yo soy más santo, porque me pongo ese traje negro, porque beso cadáveres, porque prendo incienso, porque hago las cosas así. Soy más piadoso. Y yo no. Yo digo, si como, como para Cristo. Si bebo, bebo para Cristo. Si trabajo, trabajo para Cristo. Si duermo, duermo para Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Esta es la gran libertad de la Reforma Protestante, que estos tíos nunca pudieron aceptar y nunca pudieron tolerar porque destruyó todo su sistema religioso, en donde le imponen a la gente cargas y cargas y cargas y cargas, y le hacen creer a la gente que haciéndose esas cosas son más piadosos. Tienen apariencia de piedad, si la tienen culto respetuoso en su entorno, porque entre ellos mismos se alaban y se echan porras, pero realmente es que niegan la eficacia de la piedad, niegan la eficacia de la justificación, se avergüenzan de la justicia de Cristo, prefieren creer en la imputación de la justicia de los santos, esos de los seres humanos mortales, prefieren creer en sus buenas obras, ¿no? Y confiar en ellas para la potencial justificación, a creer en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó por nosotros y que venía tipificado el Salmo 32, que dice, bienaventurado el hombre al cual Dios no le imputa pecado. Bueno, yo me presento delante del Señor y digo, gracias Señor, porque no me imputas pecado. ¿Y qué haces? A ver, ¿qué hace un protestante? Pues cae rendido en lágrimas, porque Dios puede imputarme pecado. Dios pudo haberme no escogido, Dios pudo haberme no salvado. Sin embargo, ¿qué hace Dios? Manda a su Hijo. Y en 1 Corintios capítulo 1:30 dice, es la obra de Dios, mas por obra suya estáis en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el que inició la obra es Dios, no la inicié yo. No puede haber orgullo en mí. Si yo soy un cristiano genuino, yo voy a ser feliz. El gozo del Señor, que es fruto del Espíritu Santo, esta gente no la tiene. Esta tú no la tienes, papá. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuáles son los rasgos distintivos de la personalidad de Jesús? El fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo. ¿Y qué es el gozo? El gozo del Señor es mi fortaleza. Este gozo no lo puede escalar la conciencia de horas muertas. A mí la conciencia no me acusa porque fue limpiada. Es más, tan seguro estoy en la justificación de mi Señor Jesucristo, que se dio por mí y que yo creí en su sacrificio vicario, que Juan el apóstol dice, y si tu corazón te reprende, más grande es Dios que tu corazón. Quiere decir, mantente en fe. Y por fe andamos, no andamos por vista. En ocasiones, obviamente, nuestro corazón débil, que no ha sido educado y los sentidos no han sido agudizados por el buen uso de la palabra y que obviamente no deseamos la leche y que de repente tropezamos, el corazón nos juega una mala jugada. El corazón, como el asiento de la voluntad y de las emociones, nos juega una mala pasada. Le andas fallando al Señor. Y mira lo que dice Juan, si tu corazón te reprende, sigue creyendo. Porque esto se trata no de tus obras. Sigue creyendo que más grande es Dios que tu corazón. Y Dios, que conoce los corazones, va a ver eso como algo bueno. Yo creo a pesar de todo lo que estoy viviendo y pasando. ¿No es este el testimonio del justo Job? El patriarca Job, por el cual Dios no destruiría la tierra si él estuviera vivo. ¿No es este el testimonio de Jehová Dios sea Jehová bendito? Entonces,
Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Esta gente tiene miedo a confesar su salvación. Esta gente no ha superado lo que dice Hebreos de las obras, la conciencia de obras muertas. Cuando tú lees en Hebreos, una de las doctrinas justamente, que lo primero que los creyentes deben de saber es la doctrina de la conciencia de obras muertas. La conciencia es obviamente el ayo por donde la ley opera, nos da testimonio, como dice Romanos capítulo 1, de cuando hacemos mal, da testimonio de que hicimos mal y nos alaba cuando hacemos algo bueno. Pero Dios ha pasado por alto esas cosas, de manera que Dios ha enviado a su Hijo y ahora la forma en que seremos juzgados es: ¿creíste en el Hijo de Dios? Sí. ¿No creíste en el Hijo de Dios? Te pudriste. Punto. Se acabó. Porque Dios nos habló de muchas formas. Pero en estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. De manera que los que andan diciendo que tenemos al mismo Dios de los musulmanes están marihuanos. Los musulmanes vienen 600 años después de Jesucristo. Ellos tuvieron testimonio y tienen testimonio de Jesucristo. Ellos deciden negar a Jesucristo voluntariamente. De manera que no tenemos al mismo Dios, porque nuestro Dios se ha revelado trino. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Y como dice la liturgia antigua, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, vamos a 1 Corintios 15 y vamos a ver que el objeto de la fe es Cristo. Nada más, solos Cristos. Ese es el objeto de nuestra fe. Ese es el objeto de la fe. Y dice Pablo, este es el evangelio que yo les prediqué. O sea, Pablo sufrió y le dice a los corintios, a ver, y le dice a los gálatas, a ver. Entonces yo ando sufriendo gratis, papito. Yo ando sufriendo gratis para que te cercenes la mojarra. Yo ando sufriendo gratis para que ustedes estén haciendo estas tonterías. Si sufro es porque estoy predicando el evangelio de la salvación. Los judíos aborrecen esa verdad. Los griegos aborrecen esa verdad. Y los ortodoxos aborrecen esa verdad también. Se avergüenzan de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Quieren quedar bien con todos los hombres, porque esa estupidez que ellos dicen, la dicen todos los hombres. Yo estoy esforzándome por agradar a Dios. Y le preguntas a los hindúes, yo estoy esforzándome por agradar a Dios y hacer buenas obras, ser buen hombre. Y le preguntas a los budistas, toda la religión dice la misma basura. ¿Quién irrumpe en la escena? El que dice, yo soy salvo por Jesucristo. Jesús es el Señor. Se acabó. ¿Y quiénes son los enemigos del hombre? Los que están en su casa. Los primeros que atacan a los protestantes son estos, porque dicen, no, qué arrogante. Arrogante tú, ¿yo por qué? Yo traslado toda la gloria al Cordero de Dios que se dio por mí, murió por mí, me justificó, me santificó, me dio redención. Y todos estos términos son legales y están en tiempo, en aoristo pasivo. Es decir, no es como que pasado, presente y futuro. La salvación es total. Es como si Dios dijera, lo salvé aquí en el pasado, pero en el futuro no lo voy a salvar. Dios te salva, punto. Y como dice Jeremías, con amor eterno. Dios no puede amar si no es con amor eterno. Y no es el reflejo justamente de la salvación, ese amor eterno magnificado en Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó. ¿Y cómo amó? Eternamente, porque sus atributos son eternos. Dios no puede amar a medias. Dios no puede justificar a medias. Dios no puede santificar a medias. Y esta es la gran verdad que brilla para el protestante, ¿no? Que sea no digo protestante, digo de cualquier creyente que cree en Jesucristo como el Mesías. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te muestro mi misericordia. Por eso yo digo, nuevas son las misericordias de Dios para mí, porque yo formo parte de ese pacto. ¿No es esta la promesa de Pedro? Para ustedes es la promesa, para sus hijos, para tu casa, para todos los que quieran. Ahora resulta que yo no puedo decir que soy salvo porque estos dicen que soy orgulloso. Ustedes son los orgullosos, papá. Ustedes son los que están confundidos. Ustedes son los que se quedaron anquilosados por toda esa sacramentología que añadieron a la salvación. Y en 1 Corintios 15 dice, este es el evangelio que les prediqué. Este es el evangelio que recibieron. Este es el evangelio en el que permanecen, por el cual sois salvos. ¿Qué es el evangelio? Besar cadáveres, besar yesos, prender incienso, hacerse los cancheros. El evangelio es la cosa más sencilla. Obviamente sencilla de predicar, pero el evangelio divide a la gente, la pone en una coyuntura, ¿no? Porque la gente cuando escucha el evangelio, dice Pablo, sucede algo en sus corazones. Esta gente termina revelándose como los más grandes rivales, ¿verdad? Como sucedió, por ejemplo, en Grecia, donde se burlaron de él, o en los lugares donde lo persiguieron, o lo vilipendiaron, o intentaron matarlo. El evangelio lo que hace es que revela la naturaleza caída del hombre, porque en el evangelio está inscrita la ley, o sea, la ley nos lleva a Cristo. ¿Qué hace el evangelio? Expone al hombre. Dios demanda que la única forma en que puede ser justificado, es por medio de Cristo. ¿No quieres eso? Púdrete, no hay más. No, yo voy a hacer buenas obras porque es muy orgulloso decir que yo voy a hacer, bueno, púdrete, haz lo que tú quieras. Nada más no digas que no fuiste expuesto al evangelio. Y como dijo Pablo, ¿no? Sacúdanse el polvo de los pies, se acabó esta vaina. Tú decidiste creer eso por tu propia voluntad, por tu famoso libre albedrío, ahora va y báncatelas donde topes, ¿no? Y efectivamente todos los términos que hablan de justificación, aoristo pasivo. O sea, esa vainita de que en el pasado fui salvo, pero tengo que estar en el futuro. Esa vaina no existe en la Biblia. O sea, esa vaina de que Dios te salva en el pasado, pero en el futuro te salva. Esa vaina es fenomenológica. Esa vaina no está circunscrita a la ontología de Dios. Dios ama con amor eterno. Dios justifica de forma eterna. Dios santifica de forma eterna. Todos los términos son aoristos pasivos. Por eso cuando yo me metí en el asunto de la justificación, yo lo dije. Para mí, el asunto de la salvación eterna y la justificación eterna tiene un peso, inconmensurable.
que bueno, Winston se me echó a la yugular y ya no pudimos tratar esto de forma linda, ¿no? Pero tiene un peso inconmensurable. A mí yo podría decir 80-20, o sea, estoy cargado un 80% a creer en la justificación tal como la ven los calvinistas, un 80%. A mí me hace ruido una pequeña cosita que no he logrado superar. Pero ciertamente esto es así. No hay forma en que nosotros podamos, como ortodoxos, salir con estas vainas pelagianas, por favor, gente. Seamos honestos respecto a la escritura. Ahora, que ellos siguen cargando mucha de la basura medieval, es verdad. Pero acá viene, ¿cuál es el evangelio? El evangelio es creer en la Inmaculada Concepción. Porque Pablo a mí me da una promesa aquí en 1 Corintios 15. Pablo a mí me dice aquí en 1 Corintios 15 que si yo creo este evangelio, yo soy salvo. Ok, entonces a mí me interesa saber el contenido del evangelio. ¿Cuál es el contenido del evangelio? Comerme la hostia, creer en la Inmaculada Concepción de María, creer en la Perpetua Virginidad de María, creer en el purgatorio, creer en la... ¿Cuál es el evangelio? Aquí viene la gloriosa respuesta. Este es el evangelio, dice Pablo. Y 1 Corintios 15 es el credo más antiguo. Te dice que se escribió, si no estoy mal, 30 años después de la muerte de Jesucristo. Para que no vayan a decir los católicos que nos lo inventamos, que esta es una interpretación novedosa. No, señorito. Este credo, 1 Corintios 15, es el más antiguo respecto a al querigma que se predicaba en las iglesias primitivas. Y aquí viene. Dice, este es el evangelio. Debes de creer que Cristo murió por tus pecados. Yo creo, Señor. Y aquí está la ley, ¿se fijan? Porque la ley nos exhibe. ¿Cuáles pecados? Sí, tú eres pecador. Y viene la exposición de la ley. Tú eres pecador. ¿Te reconoces pecador delante de Dios? Sí, me reconozco pecador. Ok, pues Cristo se ofreció por tus pecados. ¿Cómo se ofreció? Aquí está la gloriosa evidencia de Romanos capítulo 5. Pregúntele a un ortodoxo cómo lee Romanos 5 él. Porque Romanos 5 utiliza términos legales. A ver qué rayos hacen con los términos legales. Porque aquí en Romanos 5 dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y aquí no solamente son términos legales de dicayotentes y de dicayosene, sino que utiliza otra vez el aoristo pasivo. O sea, no es que vas a tener paz en la justificación, no es que vas a ser justificado, no es que serás justificado, no es que serás justificado potencialmente, no es que tienes que hacer esto y mañana esto y caminar y por la fe en el Señor Jesucristo ya tienes paz. O sea, la situación, el problema que tú tenías con Dios ya se solucionó. De hecho, utiliza aquí un término bastante interesante, dice: habiendo sido justificados, tenemos paz para con Dios, que es el mismo término que se utiliza en Juan capítulo 1, versículo 1 en griego, en proston theon. O sea, yo estoy de cara ahora a Dios. Mientras yo era enemigo de Dios, ¿ah? Porque Dios me veía como un enemigo, como un pecador que merecía la justicia divina, porque Dios es justo y Dios no va a tener al injusto por limpio, por justo. Por eso brilla la gloriosa verdad del Evangelio, el sacrificio de Jesucristo. Aquí me dice, tenemos paz para con Dios. O sea, mi paz... Me importa tres pepinos las religiones. Mi paz no es con el Papa. Mi paz no es con el ortodoxo allá de Constantinopla. Mi paz es con Dios. El problema yo lo tenía con Dios, no con el Papa. Mi problema era con Dios. Tu problema es con Dios. Tu problema no es con la Virgen. Tu problema no es con Calaris de Constantinopla. Tu problema no es con el Papa. Tu problema no es con la Iglesia. Tu problema no es con ninguna religión. Tu problema es con Dios. Tú tienes un problema con Dios. Tienes que solucionar ese problema con Dios. Bueno, estos señores no lo han solucionado. Escuche las estupideces que dicen. Yo me compadezco de esta gente porque esta gente no ha solucionado ese problema. Mira, Está bien. Si murieras hoy, ¿estás 100% seguro de que irías al cielo? No, no lo estoy porque Dios es bueno y misericordioso, pero también dice, como veo, juzgo y mi... ajá, no ha solucionado el problema. Dice, no estoy seguro de que hubiera al cielo porque aunque Dios es bueno, es justo. Ajá, el problema es que Dios es justo. Entonces, ¿cómo solucionas el problema de que Dios es justo? ¿Sabes cómo lo va a solucionar ese pelón? Haciendo buenas obras. En esa religión podrida medieval, que gracias a Dios Martín Lutero aplastó con el poder de la palabra, en esa religión medieval podrida, él no ha solucionado el problema porque a él lo confundieron y le hicieron creer que tiene que hacer buenas obras. Pero acá, la bendita palabra de Dios que nos perfecciona, dice, habiendo sido ya justificados por la fe, tienes paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si Dios es justo, yo tengo que solucionar el problema. Y el problema me lo soluciona aquí en Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la fe. La fe es la causa instrumental. Sola fide, solo Christus. Aleluya, alábale. Qué hermosa y qué perfecta es la obra de redención que nuestro Dios ha hecho por medio de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha hecho una obra a medias, Dios ha hecho una obra completa y lo ha hecho para su gloria completamente. Doy gracias al Señor por la vida del hermano Edgar Pacheco, que ha podido, ¿no?, compartir este glorioso tesoro, que es la doctrina de la justificación por la fe sola, de lo cual yo quisiera resaltar al menos tres cosas. Veamos. Lo primero que quiero resaltar que el hermano Edgar Pacheco compartió en este fragmento de su video es lo siguiente. La doctrina de la justificación por la fe sola produce en nosotros certeza. Nos da la certeza y la seguridad de que nosotros pertenecemos a Dios. Y es por eso que nosotros sin temor podemos decir que le pertenezco a Dios y que nadie me podrá ni nos podrá arrebatar de la mano del Señor.
entender la doctrina de la justificación por la fe sola en nuestro Señor Jesucristo quita de nosotros esa sensación de inseguridad, porque todos nosotros viviríamos bajo una conciencia de obras muertas, condenándonos, castigándonos a nosotros mismos. Porque si algo es cierto es que nosotros no podemos llenar el estándar de la ley moral de Dios. No podemos, no tenemos la capacidad. Solo una persona ha podido llenar el estándar completo de la ley de Dios. Solo uno la ha podido vivir perfecta y es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona piensa que su justificación, es decir, estar en buenos términos con Dios, depende de cómo Él se conduzca, depende de cómo Él viva, depende de su religiosidad, depende de su piedad, depende de todo eso. Por lo tanto, va a reaccionar como reaccionaban estos ortodoxos, que cuando este chico que les entrevistó les preguntó, oye, si tú mueres hoy, ¿eres salvo? Y ellos dijeron, no, ellos no creen. Los ortodoxos, al igual que los católicos romanos, no pueden disfrutar de la certeza que nos habla las Sagradas Escrituras, que tenemos nosotros, de que pertenecemos a Dios y de que eso nada lo podrá cambiar. Por ello, ellos no pueden hablar en esos términos de certeza, en decir, sí, yo soy salvo y si muero, estaré en el paraíso con mi Señor y Salvador. Sin embargo, la doctrina de la justificación por fe es algo que está impregnado en las Sagradas Escrituras, produce en nosotros una certeza divina, una certeza piadosa, una certeza que nada ni nadie puede quitar. ¿Por qué? Porque Dios nos ha declarado inocentes y no depende de mis condiciones y de mis actos morales, sino que esa declaración depende de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo y es imputada en mí, no infundida en mí, sino imputada en mí por la fe en la persona de Cristo Jesús. Y por lo tanto es un decreto. Y el decreto de Dios que dice, eres declarado inocente, ese decreto no lo puede cambiar ni quitar absolutamente nadie en lo absoluto. La Escritura en sí mismo nos enseña esta certeza cuando nosotros entendemos la doctrina de la justificación por la fe. Mira lo que dice 1 de Juan 5:10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Pero ves, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. También, por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cuando nosotros vamos a la Escritura nos habla siempre en un lenguaje de certeza. El que está en Cristo, el que ha creído en Él, ha puesto su esperanza en Él, tiene el testimonio en sí mismo. Algo grita en nosotros que pertenecemos a Dios y podemos decir, sí, yo pertenezco a mi Señor, gracias a la justificación por la fe, gracias a que he sido plenamente justificado, gracias a que le pertenezco a Él, gracias a que mi salvación y mi justificación es completa en Jesucristo. Por eso los apóstoles, cuando se referían a los discípulos, les exhortaban a tener esta certeza de que pertenecen a Dios, de que son de Dios y de que hay un testimonio en ellos que anuncia que Jesucristo les ha dado esto, vida eterna. Y si tenemos vida eterna, no se nos puede quitar lo que es eterno. La vida eterna no la podemos nosotros ya perder. Es un regalo eterno que el Señor nos ha dado. Y esa certeza es la que disfrutamos cuando estamos abrazando esta preciosa doctrina de la justificación por la fe sola. Sin embargo, por otro lado, no creer en la doctrina de la justificación por la fe sola va a traer al corazón del feligrés, va a traer incertidumbre. Y esto es lo que vemos, en lo que estaban haciendo estos dos monjes, que de cierta manera no tenían certeza, no podían decir soy salvo. ¿Por qué? Porque aún estaban confiando en que debían salvarse por sus buenas obras. Para los ortodoxos, para los católicos, creer en el Señor Jesucristo no es suficiente para ser declarado inocente, sino que necesitas hacer crecer la justificación que Dios te infunde hasta que mueras. Y a partir de la muerte ahí ya sabrás si perteneces o no a Dios, si tu justicia ha sido suficientemente completa. Y por ende, una persona que vive así no va a poder tener jamás confianza en lo absoluto, ni certeza. Lo segundo que quiero resaltar de este fragmento del video del hermano Edgar Pacheco es lo siguiente: la justificación bíblica por la fe sola en nuestro Señor Jesucristo produce en nosotros un corazón humilde. ¿Por qué, hermanos? Porque la justificación nos hace saber que yo no soy salvo por mis méritos,
que yo no estoy en buenos términos porque me porto bien. No tiene que ver nada con nosotros, sino que tiene que ver con la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe es necesariamente el instrumento que Dios usa para producir humildad en nuestro corazón, porque nos recuerda eso. Nos recuerda de que Dios es el que tiene la iniciativa, Jesucristo es el varón perfecto, Jesucristo es el que hizo todo, y Dios simplemente ha decidido por su pura gracia imputarme los méritos de Cristo en mí, y por lo tanto ya no nos gloriamos en mira qué bien yo lo estoy haciendo, mira cuánto me curro mi salvación, mira cuán bien estoy viviendo. No, decimos por Cristo, soy salvo por Jesús, soy justo delante de los ojos de Dios, no porque yo sea bueno, sino por mi Señor. Nuestro Señor Jesucristo. La justificación por la fe produce en nosotros verdadera humildad, porque nos lleva a humillarnos delante de Dios. Nos hace entender que nuestra salvación no tiene nada que ver con mi conducta, con mi forma de vivir, con mi forma de conducirme, con mi forma de andar, sino que toda la obra la ha hecho mi Señor Jesucristo. Porque la fe también que pongo en mi Señor Jesús no es mía, es un don que Dios me ha dado. Y los méritos que me hacen estar en buenos términos con Dios no son míos, son de mi Señor Jesucristo, y Dios los imputa en mí. Hace ese glorioso intercambio, ¿no? Jesucristo recibe en mi lugar la ira y la condenación por mis pecados, y los méritos de Cristo y sus perfecciones son puestas a mi cuenta. Y los méritos de Jesús son plenos, completos, infinitos. Él es el Dios hecho hombre, y por lo tanto no tengo nada de que gloriarme. No es mía esa justicia, no me la gano, no me la curro, no la tengo que sostener, no la tengo que alimentar, no tiene que depender de mis actitudes, no tiene que depender de nada, depende única y exclusivamente de la obra de mi Señor. Depende completamente de Dios, es de Dios. Por eso la Escritura afirma en 1 Corintios, porque el que se gloría en el Señor, en el Señor. No nos gloriamos en nosotros mismos, porque hemos sido justificados, y esa justicia no es mía, es de mi Señor. Es la justicia de Cristo que se me da a mí. Una justicia que es atestiguada por los profetas y por los apóstoles. Esa justicia atestiguada por el antiguo pacto y por el nuevo pacto, que dice, esto es justo, esto satisface los requerimientos de Dios, y por lo tanto produce en nosotros un peso de humildad, nos humilla a nosotros. Pero por el lado contrario, aquellos que supuestamente se creen humildes porque dicen, no, yo no puedo decir que soy salvo, eso es un acto de arrogancia. La verdad es que ellos son los arrogantes, porque ellos están diciendo que la salvación que van a tener, la posible salvación, depende de sus obras, depende de sus méritos. Ellos ya no se glorían en Jesús, sino que ahora se glorían en sí mismos, se glorían en sus obras, descansan en sus obras, dependen de sus obras. Y eso es lo que pasa en las religiones de obras, ya sea catolicismo papista, ya sea la ortodoxia, ya sea el islam, ya sea cualquier religión, como señaló Edgar Pacheco, todas tienen este mismo problema. Todas dicen, lo estoy intentando, me estoy esforzando. Y eso agrada mucho a la carne, ¿no? Porque cuando desechas la justificación por la fe sola, abrazas entonces una salvación por obra. Y entonces decir, mira, qué bien lo estoy haciendo, mira, qué bien me lo ocurro, mira, qué bien me estoy portando. No, eso enartece la carne, enartece las obras de la carne. Y por ende, es imposible que una persona pueda ser humilde. Y lo que tiene es una falsa piedad y es una falsa humildad. Una falsa humildad. Es una piedad, es una religión humana que tiene apariencia de piedad, pero no es piadosa en absoluto. No lo es. Y por lo tanto, los verdaderos que se jactan, los verdaderos arrogantes, los verdaderos soberbios ante Dios, son aquellos que rechazan la justificación por la fe sola. Y lo tercero que quiero señalar es esto. Sin duda alguna, si nosotros entendemos la comprensión de la doctrina de la justificación por la fe sola, si nosotros entendemos eso, entonces no hay ni cabe lugar a duda de que nosotros no podemos perder la salvación. Porque si yo digo que la justificación que yo recibo de Cristo es imputada, no infusa, no depende de mi conducta, por lo tanto entonces yo no puedo jamás, sería contradictorio e ilógico decir que la salvación se pierde. Porque si yo digo que la salvación se pierde, entonces yo debo reconocer que no estoy creyendo en la doctrina de la justificación por la fe sola. No estoy reconociendo la doctrina de la justificación imputada,
sino que estoy reconociendo que mi justificación depende de mis obras, depende de mis méritos, depende de mi conducta. Y si yo he sido justificado plenamente, tal como la Escritura lo expresa, ¿no? Como el hermano Edgar Pacheco lo estaba diciendo, cada vez que se habla de la doctrina de la justificación, se habla en términos completos, es un auristo presente, ¿no? No es algo que va a ocurrir, es algo que ya ocurrió, es algo que ya se hizo, está pleno completamente. Por eso la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, yo soy siempre justificado. Por la fe yo soy siempre justificado. Siempre justificado pues, ¿ves? Es un término, es un auristo perfecto presente. No necesito añadir más, no es algo que voy a disfrutar luego, es algo que ya es un hecho completo, actual, presente, me acompaña siempre. No es que estoy al inicio con un grado de justificación y luego voy creciendo en justificación. No. Justificado pues, ya está, es un hecho completo. Si yo soy justificado pues, tengo un hecho completo, entonces, por lo tanto, no puedo decir que pierdo la salvación, sino que eso es lo que enseña la doctrina calvinista. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que le dan la espalda al Señor? Pues nunca fueron salvos, nunca recibieron salvación, eran falsos conversos, eran personas que tenían apariencia de piedad, eran religiosos, pero no habían entendido, recibido por la fe y la obra del Espíritu Santo en su corazón esta gloriosa verdad de que somos una vez y para siempre justificados. Ese decreto, Dios no puede poner un decreto y luego volver a quitar ese decreto, no. Decretado inocente, pan. Ya Dios no me imputa mi pecado por la fe en mi Señor y Salvador Jesucristo. Y esos son los términos en los que habla la Escritura constantemente. Que nuestra justificación es completa, es un hecho, ya ha sido así. Y por lo tanto, nosotros no podemos en lo absoluto decir que la salvación se pierde. Porque si yo digo que la salvación se pierde, entonces debo decir exactamente que yo estoy abrazando una doctrina de la justificación por infusión. Y eso es gravísimo. Gravísimo. Porque nadie se puede salvar por las obras de la ley. Nadie en lo absoluto. La ley de Dios es un ayo que nos conduce a Cristo Jesús. La ley de Dios es algo que nos dice a nosotros, mira, tú eres un vil pecador y por eso ven acá. Deja de salvarte por tus obras, mira que no puedes y te llevo a Jesucristo de Nazaret. La ley de Dios es ese tutor que nos guía a Jesucristo, el justo. La justificación, como dice Romanos capítulo 3, no viene ni por la ley ni viene por los profetas, sino que la justificación viene de Dios. Es un regalo, viene de arriba, dice las Sagradas Escrituras. ¿Ves? Mira, Romanos 3, versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, ¿ves? La ley no te justifica, es aparte de la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Ves? La ley y los profetas lo que hacen es dar testimonio de la justicia de Dios que se ha manifestado plenamente en la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es aparte de la ley, esa justicia está aparte de la ley. No se recibe por medio de la ley, no se recibe por medio de obedecer a Dios. Está aparte de la ley. La justicia de Dios ha sido manifestada. La justicia que necesita el pecador ha sido manifestada por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace la ley y los profetas? Dicen, perfecto, cubre todos los requerimientos. Todo ha sido satisfecho. La ley y los profetas son testigos de nuestro Señor Jesucristo. Anuncian a Jesucristo. Dicen, ese es el que necesitas tú mirar. A Él es el que tú necesitas creer. A Él es el que tú necesitas para ser plenamente justificado, plenamente perdonado y plenamente salvado. Y ya con este último punto, quiero conectarlo con la conclusión de este video. Amigo, me quiero dirigir a ti. Necesitas a Cristo Jesús y confiar única y exclusivamente en Él. Católico que estás aquí, solamente las obras de Cristo, solamente la persona de Cristo y solamente por la fe somos plenamente justificados, redimidos y salvados. Si sigues poniendo tu esperanza y confianza en tus propias obras, entonces recibirás tu justo juicio, castigo y retribución. No puedes satisfacer la ley de Dios, no puedes salvarte por las obras de la ley. Si quieres ser salvo,
Jesucristo ya lo hizo completamente todo. Jesucristo te redime, Jesucristo te salva, Jesucristo te lava, Jesucristo te purifica. Ve a Él para que recibas vida eterna y la recibas en abundancia.